Hola, ¿qué tal? Los saludamos una vez más desde el Conservatorio de las Rosas en el centro de Morelia, donde en el contexto del 11º Festival Internacional de Cine de Morelia, tenemos otro invitado de honor aquí en nuestro estudio de Google. Se trata nada más y nada menos que de la actriz y directora María de Medeiros, quien nos acompaña y que trae aquí a Morelia un documental que se llama Los ojos de Bacuri. Bienvenida. Gracias. La conocemos mucho por su faceta como actriz, ha hecho muchísimas películas, ha trabajado con grandes directores y creo que a pesar de que también se ha desarrollado mucho haciendo documentales y otro tipo de cortos y películas. Y largos también, sí. Y largos. Sí. No le conocemos tanto este aspecto. A ver, empecemos por del que viene a hablar aquí a Morelia y después podemos ir viendo de los demás. Sí, pues estoy muy feliz de estar en Morelia también como jurado, ¿no?, de la sección de los largometrajes y de presentar aquí mi último trabajo, mi más reciente trabajo como directora, que es Los ojos de Bacuri, que es un documental que me fue propuesto por la Comisión de Amnistía y Reparación en Brasil, que es una comisión del Ministerio de la Justicia y que está haciendo un trabajo muy importante, yo creo, de pedir perdón a las víctimas de la dictadura militar en Brasil, que fue, bueno, desde 68 a 78, bueno, los años peores 70. hasta 78, y entonces el gobierno brasileño pues está pidiendo disculpas y ayudando a las víctimas de alguna forma a reconstruirse, recuperando su identidad, sus papeles. Muchos, por ejemplo, de los niños que nacieron en esa época eran clandestinos, no tenían los nombres de sus padres, entonces se les está ayudando realmente a rehacer sus papeles y su identidad de alguna forma. Entonces sigo la historia de una familia que ha sido terriblemente perseguida, afectada. Y básicamente los hombres murieron todos, las mujeres han sobrevivido, y madre e hija, ¿no? Y han podido exiliarse a Chile en la época porque Salvador Allende pues estaba ayudando a los exiliados de Brasil, pero ahí fueron agarrados también por el golpe de Estado una vez más de Augusto Pinochet, y entonces se fueron a Italia, consiguieron huir a Italia y estuvieron 40 años en Italia. O sea que Eduarda, que es la hija, es una italiana, y ahora de repente pues se descubre una nueva identidad, un nuevo país, otro padre, porque ella tiene un padre italiano. Entonces es una historia muy, muy emotiva que presentamos, salió ahora en Brasil y presentamos en el Festival de Gramado y obtuvo 3 premios. Los grandes, bueno, ganó el Festival de Gramado el premio del jurado, principal, el premio de crítica, y también el premio Don Quijote, que es un premio muy bonito y un premio internacional. Y entonces, pues, me alegra mucho presentar este trabajo aquí. Estoy por primera vez en México y presentando esta película, claro que le tengo mucho cariño. Por supuesto. ¿Cómo se dio su conexión con este tipo de cine documental de denuncia o de apoyo a los derechos humanos? Entonces, mi primer largometraje como directora no era un documental, sino una ficción bien ambiciosa, porque era una película de guerra, etcétera, pero contaba la historia de forma, de hecho, muy, o sea, he trabajado muy cercana a los hechos, efectivamente, de la revolución de los claveles en Portugal, que fue también el fin de la dictadura en Portugal, y que cambió la vida de los portugueses y cambió totalmente el destino de nuestro país, y llegó una democracia y fue una revolución muy, muy bonita, muy casi única, porque fue hecha por militares profesionales. Que derrocaron a Salazar. Que derrocaron a Salazar, que era una dictadura civil, pero los militares no se quedaron con el poder, sino que realmente lo pasaron a
a la sociedad civil y han instalado una democracia. Es un caso casi único. Único, claro. Y entonces, eso, yo conté esa historia, para mí era muy importante contar esa historia porque tuve la suerte de conocer gran parte de los protagonistas de la revolución en mi infancia, porque mi mamá era periodista. Y creo que fue a raíz de eso que ahora en Brasil me contactaron para seguir trabajando. De alguna forma creo que esta película, que siendo un documental, es una secuencia de la primera, porque ahí donde la primera contaba la llegada de la democracia, esta cuenta el reforzar de una democracia, porque creo que es muy importante. La democracia es como un jardín, ¿no? Hay que cultivarla mucho. Y esto de dar acceso a su propia historia a los ciudadanos, darles acceso a la verdad, es un acto democrático muy importante que le da mucha fuerza a la democracia. Y también debe de ser casi único en la historia que se haya hecho esto de manera oficial, institucional. De hecho, se ha hecho en Argentina primero y en Chile. Y Brasil es el tercer país de Latinoamérica, creo que está, de Sudamérica, que está haciendo este trabajo. Pero ¿en qué es diferente el caso de Brasil? Además de la identidad, ¿de qué otra manera están reparando los daños? Bueno, de hay las también, víctimas. O sea, todos las personas que fueron afectadas, sí, que recibieron esta reparación, enfatizan mucho el lado simbólico que tiene para ellos. Más que porque de alguna forma, o sea, ya no están fuera de la ley, ya existen, pues. Sí, porque de alguna forma eran gente perseguida aún, según los papeles, ¿no? Qué barbaridad. Sí, pero es también una historia de amor, de transmisión que de hecho la película cuenta 3 generaciones de mujeres. La abuela, que ya no está, que ya falleció, pero era un personaje increíble, que luchó toda su vida al lado de sus hijos. Y entonces a la abuela, la madre y la hija, y de alguna forma la transmisión entre estas 3 generaciones transciende también el contexto político, es muy importante, pero es también una historia de amor y transmisión entre mujeres. Entre mujeres. Sí. ¿Cómo se da el salto de la actuación a la dirección? De hecho, yo no me destinaba a la actuación, yo me destinaba a las bellas artes. Cuando era muy joven, yo pensaba, todo el mundo de mi familia pensaba que haría bellas artes. O sea, me gusta mucho todo el trabajo de la imagen, es algo que me fascina desde siempre. Y pintar, fotografía. Exacto, sí, pintar, sobre todo dibujar, pintar. Y entonces fue un poco un acaso de la vida que un director portugués muy importante, João César Monteiro, me agarró de la mano a los 15 años y me puso a actuar en el cine, y fue algo como inesperado para mí. Pero rápidamente, cuando me di cuenta de lo que era el cine, o sea, el aspecto técnico del cine me fascinó de inmediato. Y cuando empecé a hacerlo, pues de inmediato quise pasar del otro lado de la cámara. ¿Sí? Y empecé también muy joven, a los 19, 20 años, a hacer cortos, peliculitas, en fin. O sea que se dio simultáneamente. Sí. Qué interesante. Estudió en algún momento también filosofía, ¿no? En la Sorbona. Sí. ¿Y eso cree que de alguna manera el cine es un buen medio para hacer filosofía, que de alguna manera se pueden también incorporar esto? Sin duda. Yo no puedo hablar mucho porque estoy como jurado aquí, pero hasta ahora las películas que he visto en competencia, debo decir que un nivel realmente extraordinario, y son todo temas filosóficos, no hay una que no aborde un tema filosófico, psicológico, psicoanalítico. O sea, es evidente el cine, y creo que el buen cine, así como la buena música, es una reflexión. Sí, claro. Usted trabajó con algunos de los mejores directores de todos los tiempos, Angelopoulos. Angelopoulos no, ya me gustaría, pero no. A veces hay informaciones. Pero, ¿qué aprendió de ellos y de cuál de ellos siente que ha podido incorporar mejor enseñanzas para lo que está haciendo ahora?
Bueno, de hecho sí fue una suerte trabajar con directores muy distintos, en países distintos, y de todos aprendí. Tuve la suerte eso de trabajar en el cine portugués con João César Monteiro, pero también con Manuel de Oliveira, sí, claro. Pero con gente más joven como Teresa Villaverde. Me encantó trabajar con Vigas Luna, gran director español, que se fue este año, y yo creo que realmente es un artista de una creatividad extraordinaria en el cine. Por supuesto, Quentin Tarantino, claro, extraordinario director, Phil Kaufman. O Guy Maddin, que yo creo que es un genio absoluto canadense, y bueno, voy descubriendo cada año así directoras y directores. Y de todos ha tomado un poco para hacer. Sí, yo creo que es una escuela fantástica. Yo creo que cuando uno tiene interés por el cine, se sabe que los actores esperan mucho tiempo en los sets, ¿no? Entonces uno tiene oportunidad de observar mucho, observar aspectos técnicos y observar también cómo trabajan los directores, y es una escuela fantástica. ¿Y la diferencia entre hacer cine de ficción y documental, cómo la siente? ¿Dónde se siente más a gusto? Es curioso, y me gusta mucho que se ve también que cada vez hay menos fronteras entre la ficción y el documental, que la ficción bebe mucho del documental y el documental bebe de la ficción. Lo que me gusta del documental, este es mi segundo largometraje documental. El primero era sobre un tema que no era bien político, más estético, que era sobre la relación entre artistas y críticos, y fue un documental. De hecho, he entrevistado a mi compañero de jurado, Todd McCarthy, que es maravilloso. He tenido la suerte de entrevistar pues directores y críticos de todo el mundo, y fue súper divertido. Pero esto para explicar que me gusta mucho hacer el documental porque soy muy impaciente. Como hacer mi primera película, Capitanes de Abril, fueron 13 años de tosudez, de espera y tal, porque yo era muy joven y quería hacer una película histórica de guerra y tal, solo con blindados y militares. Y llevó mucho tiempo a convencer la gente a que me la dejaran hacer, porque yo era una chica, era joven y tal. Pero luego ya me quedé muy impaciente, ya no quería más esperar 13 años para hacer una peli. Lo que me gusta del documental es que agarro mi cámara y voy y giro. Y eso me gusta del documental, ¿no? De realmente pillar el momento y no tener que esperar tanto. ¿Y se podría hablar de temas en particular que le interesan? Ya hablamos de la política, pero hay las artes. ¿Qué otros temas le interesa o le quedan pendientes? De hecho, en este primer viaje a México, que me está, por cierto, encantando y fascinando, y era un sueño que yo tenía hace muchos años de venir a México, porque tengo muchos amigos mexicanos en París, donde vivo. Pero antes de venir aquí estuve en el festival en el Cervantino, en Guanajuato, donde presenté un show de mi también más reciente trabajo discográfico, que es Pájaros Eternos, y presentamos el show de Pájaros Eternos, y fue una experiencia fantástica, y me encantó pues tener así una percepción, un primer encuentro con México, por un lado en un festival de artes vivas, ¿no? Teatro, música y tal, y ahora venir aquí al festival de cine, y son dos grandes festivales, y en los dos estoy descubriendo pues obras fantásticas. Pero sí, la música tiene también un lugar cada vez más grande en mi trabajo, en mi vida. Qué interesante. Bueno, pues tenemos ya a varias personas que quieren hacerle preguntas, y vamos a empezar con ¿qué tan complicado es juzgar una película? El esfuerzo de mucha gente, ahora que ha sido invitada a hacerlo. Sí, es una gran responsabilidad. No es mi primera vez como jurada, y yo me lo tomo
antes de todo como la oportunidad de descubrir un montón de películas y de obras que no tendría la oportunidad de ver si no. O sea, el momento de juzgar es algo que yo un poco lo olvido para el final. Y no es tanto un juicio, a veces es una oportunidad de discusión con los otros miembros de los jurados. Y a veces nos quedamos muy frustrados porque, claro, nos gustaría dar más premios, o en fin, yo creo que hay que tomárselo como un juego. Claro que estamos jugando con años de trabajo, sí, y buscamos ser lo más justos posibles, pero es un ejercicio complicado porque a veces también hay que comparar cosas muy incomparables. También. De estilos muy distintos. Claro. Entonces hay que relativizar, o sea, es importante sí, pero lo que es más importante es que las películas estén hechas. Claro, y que se enseñen dentro de una competencia que ya de por sí les va a dar un gran impulso. Prestigiosísima. Sí. A ver, ¿prefieres hacer cine de gran presupuesto, Hollywood, o independiente en Europa? De hecho, yo nunca he hecho una película así de enorme presupuesto hollywoodiana. Como empecé en el cine de autor en Portugal y siempre de alguna forma me quedé, pues, ese es el cine que me gusta, el cine de autor. Y cuando trabajé con directores americanos también eran autores. Independientes de alguna manera, sí, no tanto, pero de autores seguramente. Es cierto. Y algunas que quedaron mucho menos conocidas que Henry and June o Pulp Fiction, eran películas de autor totalmente independientes americanas. Y lo que me impactó es que creo que en Estados Unidos hay el cine como más rico y hay el cine más pobre también. Porque hay muchos directores jóvenes que se echan a hacer películas con su tarjeta de créditos. Y eso es como muy duro y eso no lo tenemos en Europa. Entonces no es tanto que prefiera el cine europeo al cine americano, es que me gusta cuando el cine no es simplemente business, cuando justamente es un espacio de reflexión, de creatividad, y eso pueden ser americanos, como pueden ser chinos o japoneses o mexicanos, en fin. O sea que son compatibles de alguna manera, o sea, no hay gran diferencia en cómo se hace cuando se trata de cine de autor. Yo lo creo, efectivamente, que no hay gran diferencia. Muy bien. Claro que es mejor tener medios, ¿eh? Yo creo que los autores deberían tener más medios de los que tienen. Claro. A ver, vienes de familia de músicos, ¿por qué no te dedicaste a eso en vez de la actuación? Pues ahora estoy viniendo a eso. Vengo de una familia de músicos y eso de alguna forma me ha inhibido bastante. Porque, claro, en mi familia, mi papá, mi hermana, en fin, son personas que tienen 20 años o más de estudios musicales. Y entonces yo pensaba, esto no es serio lo que yo pretendo hacer, unas cancioncitas, un poco jazz, bossa nova, world, en fin. Y entonces me costó mucho tiempo animarte, perder la vergüenza. Pero ahora estoy volviendo porque la música sí que siempre tuvo mucha importancia en mi vida. ¿Y eres la compositora? Sí, de este último disco soy la compositora y autora de casi todas las canciones, hay algunas en parcería también. ¿Hay algunas de qué, perdón? En colaboración con otros, pero sí, la mayoría me atreví a hacerlo. Y de hecho creo, por ejemplo, que el cine es de las actividades más musicales que existen, aparte de la música. O sea, creo que montar, sobre todo el montaje de una peli, pero darles también los timings de las acciones, los actores, etcétera. El ritmo. Sí, es extremadamente musical. Aunque no estés haciendo música, estás haciendo música con imágenes. Bueno, qué interesante. ¿Cuáles son los retos de dirigir un documental a diferencia de una película? Ya dijimos que por un lado es más fácil el presupuesto, pero debe tener también sus complicaciones, ¿no? Comparado. Como yo los he hecho hasta ahora, sí me he lanzado un poco a la loca, así. En las dos hay una gran responsabilidad. En esta película en concreto, Los ojos de Bacurí, yo sabía que iba a filmar
un discurso muy traumático, terriblemente traumático, a la diferencia de la otra sobre los críticos y los artistas que también me contaban sus traumas, los críticos que fueron pegados por director, etcétera, pero eran traumas divertidos. Sí. Y en esta no, estamos hablando de cosas absolutamente terribles. Entonces yo me preparé reviendo las 9 horas de Shoah, de Claude Lanzmann, sobre el Holocausto. Vaya. Y ahí, por ejemplo, hay una escena muy impactante donde hay un señor que está dando un discurso, está contando su historia. Este señor ahora es barbero, o cuando Lanzmann filmó era barbero en Tel Aviv, y a un momento que él no puede más hablar. La emoción, no, él solo llora, no puede, y se escucha la voz de Claude Lanzmann detrás de la cámara diciendo, tienes que hablar, tienes, porque de alguna forma sabe que eso lo va a liberar, pero es una escena muy violenta. Yo pensé, yo no voy a ser capaz de hacer esto. Entonces, realmente yo creo que en un documental uno se plantea ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cómo hacerlo? Entonces, claro, como las personas que yo estaba entrevistando habían sido sujetas a tortura, muy indagadas, etcétera, pues yo de alguna forma quiero forzar a nada. Y entonces dije, decir solo lo que queráis, solo como queráis, cuando queráis, lo que queráis. Y si queréis retirar alguna cosa, yo lo retiro sin problema. Y eso de alguna forma fue liberador también. Para ellos y para ti. Sí. Pero sí, recuerdo, por ejemplo, que la primera vez que una de las personas que entrevisté rompió a llorar, yo quedé tan asustada que paré la cámara y mi camarógrafo también paró la cámara, éramos 2 cámaras filmando, y me fui ahí y la fui a abrazar y llorar con ella, y luego me di cuenta que era un error, que no tenía que hacer esto, que esa no era mi posición. Mi posición de directora era quedar detrás de la cámara, porque me estaban ofreciendo algo muy importante, y mi posición es recibirlo. Entonces creo que la posición de un director de documentales o de ficción es muy distinta, aunque que el director de ficción también tiene que aprender a recibir lo que los actores le están dando, porque muchas veces es distinto de lo que les esperan. Claro, nada más que son como límites artísticos o decisiones de tipo artístico, mientras que aquí son más bien de tipo ético, ¿no? Que es... Es verdad, pero hay momentos en que se juntan. También. ¿No? Sí, pero es verdad, sí. ¿Qué opina del actual cine portugués con directores como Miguel Gómez y su hermosa película Tabú? Sí, es verdad. Pues me encanta Tabú. Ya la precedente película de Miguel Gómez me había encantado, Mi querido mes de agosto, y Tabú es magnífico. Y estoy muy feliz que él esté trabajando haciendo ese... su cine, y haya tantos directores interesantes en Portugal, pero al mismo tiempo estamos todos muy apenados porque la situación del cine en Portugal es horrible. Sí. Básicamente está parado en este momento. Toda Europa está viviendo una crisis terrible, pero la península ibérica más. Y la primera cosa que estos gobiernos de derecha han hecho ahora al entrar en el poder fue acabar con el Ministerio de la Cultura, y básicamente, o sea, el cine portugués en este momento está paralizado. Entonces, justamente en un momento donde están apareciendo películas tan hermosas, tan geniales como Tabú. Entonces estamos todos muy preocupados con eso. Claro, y además sería ahora el momento de hacer cine que ayude a la gente también a superar la crisis. Es exactamente lo que pienso, que creo que el arte tiene una función muy, muy importante en un momento de crisis como esta, de no perdernos aún más, de intentar clarificar, reflexionar sobre lo que nos está pasando. Convencer a los gobiernos de eso es lo difícil. La gente en general prefiere el cine comercial. ¿Por qué elegir hacer lo difícil de vender? Porque no a todos interesa el comercio. O sea, la vida no es puro comercio. Creo que hay cosas más importantes. Creo que la comunicación es más importante que el comercio. Que el cine puramente comercial a mí me aburre horrores, pero es que me aburre, es que me duermo, ¿no? Si nada me provoca a una reflexión a un descubrimiento. Y luego creo que
no es tanto verdad, o sea, hay directores que probaron que la inteligencia y la calidad y la audacia pueden vender mucho más que la estupidez. Cierto. Uno de esos directores geniales es sin duda Quentin Tarantino. O sea, sus películas son increíblemente sofisticadas. Cierto. En todo, estructura. en la estructura, en la escritura, en la dirección, en los temas muy humanistas que trata. O sea, él está al mismo tiempo ofreciendo divertimiento, pero ofreciendo un gran cine. Claro. Entonces creo que no es opuesto, que se puede vender también calidad y buen cine. ¿Le gusta la idea de controlar el producto? ¿Siente que como directora tiene un control que como actriz no se tiene sobre la calidad de una película? Eso sin duda, por supuesto. Pero al mismo tiempo hay una responsabilidad enorme como directora que no se tiene como actriz. Yo creo que cuando empecé a hacer películas como directora, me volví mucho más tranquila como actriz, porque de alguna forma entiendo mucho mejor la posición de los directores. Ya. Y sí, ya nunca me quiero poner en su lugar. Pero como actriz le quedan muchas ambiciones, ¿tiene todavía así papeles que diga, quiero, o sea, está eso todavía en el futuro o más bien está pensando en sus otras carreras, que tiene tantas? No, de hecho, mi carrera como actriz nunca la he planeado, nunca he pensado, quiero hacer esto, aquello, porque creo que es inútil. Porque una de las cosas difíciles de ser actor es aceptar que, bueno, sí, tenemos una margen de elección, por supuesto, pero antes de elegir somos elegidos. Y eso es muy duro. Pero tuve la suerte de que a lo largo de mi vida me aparecieron todo de sorpresas increíbles. O sea, nunca había soñado, por supuesto, trabajar con tal y tal director. Tarantino lo conocí súper joven, no sabía ni quién era. O sea, fueron apareciendo así encuentros, y creo que eso es lo bonito. Siempre pienso en la frase de Picasso que decía, yo no busco encuentro, ¿no? Y creo que muchas veces al mucho buscar, esa idea anglosajónica que hay que darse una meta y buscarla a todo coste, es una forma de perderse la vida finalmente, de perder lo bonito que la vida nos ofrece por pura sorpresa y a veces gratuitamente. Qué lindo. Respondiendo, ¿cuál es tu reto actual en el cine? Pues seguir teniendo sorpresas y sí, seguir haciendo, creo que es importante seguir defendiendo un cine de autor, que el cine no sea la repetición de la fórmula. Sí, de pura fórmula que aburridísima, porque en eso, si se vuelve solo eso, mejor hacer otras cosas, pintura o música, no sé. Ahora, ¿qué actrices o actores le gustaría dirigir? Y eso, tantos, cada día. Ahora que voy mirando películas aquí mexicanas, es qué actor, qué actriz maravillosa, como me gustaría. O sea, no son necesariamente actores muy conocidos. Pero como directora, digamos, ¿cuál es el sueño en general de un director? Yo creo que uno piensa primero en los personajes. Ajá. O sea, a mí nunca se me planteó decir, me gustaría escribir algo para ese actor, pero siempre pasa por el personaje. Ajá. Entonces, sí, primero está el personaje y luego ver cuál sería la persona Muy que bien. se adapta. Pero tiene actrices que admire, Sí. que digo, no porque las quiera dirigir, pero que diga... No, sí, por supuesto, no, tantísimas. No sé, personas que me han influenciado, que estoy pensando en Meryl Streep, por ejemplo, que es así una referencia, sin duda, pero Jeanne Moreau, tantas otras. Ahora, ya para finalizar, otra de las grandes ventajas que tienes es que hablas tantos idiomas, ¿no? Alemán, francés, inglés, español.
Eso y te abre las portugués. puertas, además, portugués, por supuesto, en todos tipos de cine, ¿no? En cines de todo Sí, el mundo. sí, eso fue realmente una suerte porque gran parte de esos idiomas los aprendí de infancia, que no es difícil. Ujú. Y creo que es muy bueno darles esa oportunidad a los niños. Yo defiendo mucho que los niños empiecen a estudiar los idiomas antes de los 10 años, que es cuando Ujú. es fácil. Y sin duda eso abrió muchas puertas y posibilidades. Luego me encanta la misma música de los idiomas, de las lenguas. Es algo que me fascina, me gusta mucho pues trabajar en distintos idiomas. ¿Y sientes que eres una actriz diferente en cada idioma? Sí, no, siento que soy una persona diferente en cada idioma. Es curioso, es algo que tuve la oportunidad de... Excelente pregunta, le doy las gracias. Porque creo que efectivamente cada idioma es el reflejo de una cierta actitud, de una cultura hacia el mundo. Y al hablarlo, ya nos estamos posicionando de alguna forma. Pero eso es tan sutil que hasta entre el mexicano, digamos el español mexicano y el español de Castilla, ya es una actitud diferente claro. hacia el mundo, ¿no? Claro. Por supuesto, el alemán tiene una actitud diferente, tiene una visión casi de ingeniería del mundo, así como el francés parece un tópico, pero es verdad, de alguna forma clarifica cartesianamente la realidad, y eso es muy, muy lindo, ¿no? Como cada idioma te fuerza a adoptar un cierto personaje. Entonces, a obviamente, ver el mundo desde otra perspectiva. Exacto, sí, sí. Entonces, nosotros, no solo por ser actor, pero cada uno de nosotros es un poco actor y cambia de personaje al cambiar de idioma. Qué maravilla y qué privilegio poder ver el mundo desde tantos idiomas. Y un privilegio para nosotros haberla tenido aquí. Muchas gracias. Que esté en Morelia. Para mí. Un honor. Que esté en Morelia, que esté en México. Nos despedimos, amigos, por hoy, pero recuerden, mañana otra vez aquí en el estudio de Google vamos a empezar a las 11:10, vamos a tener al director David Pablos y a todo el equipo de la película La vida después. Los esperamos.